saludamos con la paz de Dios. Bienvenido a este tiempo especial juntos y en armonía para que conozcas el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro deseo es confirmarte que en Jesucristo está la respuesta a tus necesidades. Él es tu consuelo, Él es tu solución, Él es tu sanidad y tu salvación. Prepara tu corazón y dispón todo tu ser a recibir un mensaje que cambiará tu vida. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. La paz de Dios, amados hermanos, en este día de gracia que nos concede nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un saludo y un abrazo fraternal de sus hermanos Cornelio López y Mari Santos. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de su siervo, David Sánchez, que me permite saludar por este medio y servirle a Dios como es siempre el deseo de nuestro corazón. Como ustedes ya saben, amados hermanos, hemos estado viendo los temas familiares que son la fe y la familia. Entonces, hoy nos toca ver un repaso, mis amados hermanos. Estamos viendo como tema general, ya les dije que es la fe y la familia, y el pasaje devocional se encuentra en Hebreos 11:6. Pues ustedes ya saben que el tema general es la familia y la fe. Y hoy nos toca un repaso en los tres temas pasados que por medio de cada uno de los siervos de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, nos han compartido, amada Iglesia de Jesucristo. Antes de empezar, quiero que me acompañen haciendo una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda usar mi vida y poner en nuestros corazones, amada Iglesia, el consejo de Dios para nosotros en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos un momento. Padre eterno, en este hermoso día que nos has concedido, como tu misericordia es grande y maravillosa, y como tú conoces, Señor, que es necesario que echemos mano de la fe, porque tú sabes que estamos pasando por momentos difíciles, la iglesia, Señor, y toda la humanidad. Pero en este día queremos poner en tus manos estos temas, Señor, este repaso, y que tú hagas conforme a tu amor y a tu misericordia, y aumente nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en su nombre te damos gracias. Bueno, mis amadas hermanas, entraremos en el tema. Vamos a ver la familia que resplandece. Es un pequeño resumen de los temas que ya vimos, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos viendo la familia que resplandece y se familiariza y confía por la fe en Dios. Vemos en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos 11:6, como les había dicho, que es nuestro pasaje principal, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Necesitamos, hermanos, saber siempre que Dios está atento a nuestras peticiones. Veremos la verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña que es por medio de la fe que podemos alcanzar la bendición de verle algún día en el reino de los cielos. La verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos llevará a comprender en este día que sin fe es imposible agradar a Dios para poder alcanzar cada una de sus promesas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro objetivo que tenemos hoy, hermanos, como la familia cristiana dice nuestro tema. La familia cristiana, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra familia tenemos que transmitirles la fe a nuestros hijos, a nuestro esposo y a todos los que se acerquen a nosotros en el nombre precioso de Jesús, ¿verdad? Que resplandezcamos, hermanos, confiemos
y nos familiaricemos en el conocimiento de la fe para ser verdaderas familias practicantes de la fe en Dios. Como introducción, hermanas, encontré un pensamiento. No es le vamos a dar lectura. No es la cantidad de tu fe lo que te salva. Así una pequeña fe es fe verdadera. Cuando esa fe está puesta en el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La familia que resplandece se familiariza y confía por la fe en Dios. Vemos, hermanos, que se nos presenta este tema, ¿verdad? Reaccionando con fe. Tenemos que reaccionar, hermanos, a todo los temas que nos han estado dando, que se tratan precisamente de la fe, ¿verdad? La fe es como la oración, hermanos. Mucho nos las encargan, pero a veces no muchas veces la ponemos en práctica, menos si estamos en un problema o en una necesidad. Pero hoy nos dice que tenemos que reaccionar con fe. Nos vemos en el Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Nos promete el Señor, ¿verdad?, aquí en este verso, que no nos dejará, hermanos, hasta que Él haya terminado su obra en nosotros. Reaccionando a esto, Cristo nos dijo que nos iba a preparar un lugar. No debemos olvidar las promesas de Dios. Como todos sabemos, estamos pasando por un tiempo muy difícil, hermanos, pero recordemos, amados hermanos, que al principio de esta pandemia Dios nos dio una palabra hermosa. En el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada nos faltará, y podemos afirmar y decir confiadamente que hasta este día y a este momento nada nos ha faltado, hermano. No nos ha faltado absolutamente nada. ¿O a ustedes les ha faltado algo? ¿Verdad? Como iglesia, hermanas, pienso que Dios ha estado obrando en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que el Padre Eterno ama a su Hijo de una manera especial. Nos lo dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es muy grande, y sin la misericordia de Dios ya hubiéramos perecido. Sigamos, hermanos, con nuestro tema. Nuestro Dios nos ha provisto de todos los bienes espirituales y materiales para todas las familias. El Padre Eterno nos ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. Lo vemos en San Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué tan importante es, amados hermanos, saber que tenemos un Dios muy poderoso y que nos pone a la altura de su amado Hijo Jesucristo? Quiero decirles, iglesia amada, un breve testimonio que pasó en nuestra familia. Cuando me dieron este tema, hermanos, no teníamos este problema, ¿verdad? Y nos dieron el tema de la fe y este tema es muy extenso y muy importante para todos nosotros, más ahorita que estamos pasando por esta enfermedad y esta necesidad tan grande, hermanos, por esta peste destructora. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, vencemos todo lo que venga. Y siempre que me acerco yo cuando me acerco a mi Padre Eterno, le pido que me dé una más alta fe y que quite de mí toda incredulidad. Puedo continuar, hermanos, con este breve testimonio porque es muy corto el tiempo que se nos da en este momento, pero pues vino la prueba en mi hermano mayor. Se contagió de COVID, hermanos. Se puso muy grave, y antes de esta enfermedad, pues mi hermano no quería saber nada, pero nada de Cristo. Pero le doy gloria a Dios porque por medio de esta enfermedad que Dios usó, hermanos, para muchos es fatal, pero para nosotros Dios la usó para bendición en mi hermano, y aceptó a Jesucristo. Pues se puso muy grave, hermanas, y ya pensábamos que se moría, pero mi hermano, hermanos, me comenta ahora que él
él sintió que se le quemaban los pies y recordó lo que le hemos practicado, le hemos predicado, hermanas, y pidió perdón y aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero cuando yo me enteré, hermanos, de todo esto, pues sí, me puse muy triste, hermanos, y me puse a llorar. Qué importante es que alguien esté a nuestro lado o decirle a alguien, hermanos, que ore por nosotros, porque en ese momento a mí se me fueron las fuerzas, porque pues mi hermano estaba ya muy grave. Y se lo dije a mi esposo, que es un siervo de Dios, ¿verdad? Y él me dijo, vamos a orar a Dios, Él tiene propósito para tu hermano. Y yo en mi oración le pedí a mi Padre Dios que no se lo llevara, que no se llevara a mi hermano, pues ya habíamos perdido a otro de mis hermanos cuando no conocíamos de Cristo. Y le dije, como dice su palabra en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y así era mi oración, hermanos. Le dije a mi Padre, Abba Padre, papito lindo, mi Padre eterno, tú eres el único que conoce todas las cosas, ¿verdad? Y le pedí, y que tienes el poder para hacer todas las cosas. Dale otra oportunidad a mi hermano, que no se vaya a una muerte eterna sin Cristo en su corazón, hermanos. Más que la enfermedad me preocupaba que no había aceptado a Jesucristo, hermanos, pero pues puse toda mi fe en Dios y pues a mi hermano y en manos de Dios. Y Él me oyó, mi Dios me oyó, hermanos, nuestro Dios nos oye para la gloria de Dios. Y mi hermano aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, como ya les dije. Él se recupera ahora, ¿verdad? Pero lo más importante, que la fe en Cristo lo puede hacer. En 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo sé, hermanos, que mi Dios es muy poderoso y por eso puse con todo mi corazón y con la ayuda de la oración de mi esposo a las manos de Dios a mi hermano, y para la gloria de Dios ya está bien, hermanos, ya se está recuperando, como les digo. Sigamos con nuestro tema, hermanos. La familia que resplandece se familiariza y confía por la fe en Dios. Tenemos que estar siempre familiarizados, hermanos, y confiando siempre en el Todopoderoso. La fe luminosa. Dice, la fe en nosotros y en nuestra familia debe ser luminosa y resplandecer en las tinieblas. En Efesios 5:8 encontramos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, hermanos, tenemos que resplandecer, como dice el Señor Jesús, porque nosotros en este tiempo tenemos que tener esa fe y ser luz en nuestra familia para cualquier cosa que tengan o que nos pidan de favor. Una oración o una ayuda, hermanos. Fortalezcamos nuestra fe, como dice en su palabra en Efesios 5:19-20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se nos olvide, hermanos, que en medio de la prueba o de la lucha tenemos que alabar a Dios, orar a Dios y darle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él hace para que nuestra fe pueda crecer y podamos contemplar lo que le hemos pedido a Dios. Que nunca, pero nunca, hermanos, se nos olvide esto último que leímos. Es algo verdaderamente importante. Dando gracias en todo y por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como yo me puse triste, hermanos, pero también le di gracias a mi Dios porque usó esta enfermedad para que mi hermano fuera salvo, hermanos. Por eso dice este hermoso texto, dando gracias a Dios en todo y por todo. En Primera de Tesalonicenses encontramos en el capítulo 5:17, el verso 19, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no entristezcamos al Espíritu, hermanos. Ciertamente si nos entristecemos cuando hay necesidad o cuando tenemos un problema, pero tenemos que recordar, hermanos, que tenemos un Dios muy poderoso. Nuestro problema es muy grande, pero más grande es nuestro Dios. La vida de fe y sus respuestas que encontramos en su palabra. En San Juan 5:39
no sabemos todos este texto, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sigamos con nuestro tema, hermanos, las familias cristianas. Nunca debemos olvidar los beneficios de nuestro Señor y Dios. En el Salmo 103, verso 2 nos dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Porque eres el que sana todas nuestras dolencias, hermanos, y el que perdona todas nuestras iniquidades. Todos recibimos la bendición y los favores de Dios, pero solo unos pocos tienen gratitud. Todos, hermanos, recibimos siempre lo bueno del Señor, ¿verdad? Aunque a veces tenemos pruebas, pero siempre recibimos lo bueno de Dios. En San Lucas 17, 16 y 19, y nos dice así, hermano: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 en dónde están? ¿No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ustedes saben que estamos hablando de los 10 leprosos, hermanos. No debemos de ser así. Nosotros debemos de darle gracias a Dios, como dice Job, en todo, hermanos. Cuando tengamos pruebas, luchas, y cuando estemos bien, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Dios siempre está atento a nuestras necesidades. La familia que resplandece y se familiariza y confía por la fe en Dios. Recordemos el texto inicial, hermanos, en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. No existe la mínima posibilidad de que Dios pueda agradarse de nosotros si no tenemos fe en Él. Difícilmente también veremos el poder de Dios manifestado en nosotros. Si no hay fe de por medio, no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Hasta uno, hermanos, cuando uno le dice a alguien que lo van a ayudar y dice: ay, sí, ¿cómo no? Entonces, hermanos, nos entristece que no confíen en nosotros. Por eso dice el texto que acabamos de pasar: no entristezcamos a Dios ni al Espíritu Santo, porque es nuestra falta de fe. Más bien pidámosle al Señor que nos aumente la fe cada momento. Nuestro Dios ha dado a sus siervos este tema general, mis hermanos: la familia y la fe. Es necesario que nos preguntemos hoy: ¿qué es la fe? Y esto usted y yo lo sabemos perfectamente bien, porque hemos escuchado últimamente estos temas, y más que temas son la misma palabra de Dios, que fortalece nuestra alma. En Hebreos 11:1 encontramos: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si me permiten, mis amados hermanos, en otras palabras, la fe es creer. Fe es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Fe es el firme convencimiento basado en lo que dice la Biblia y lo que nos revela para acercarnos a Dios. La fe es gratitud, fiabilidad. La fe es una firmeza, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento y ver las revelaciones o verdades de nuestro Dios. Para Dios la fe no solo es fe, sino la verdadera fe es cuando está puesta en Él. Es estar convencidos, hermanos, de las realidades, de las cosas que no vemos. En Romanos 4:17 encontramos este verso, ¿verdad? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, hermanos. Tenemos que tener esa fe y esa plena confianza de que lo que estamos pidiendo va a suceder, hermanos, porque nuestro Señor va a terminar su obra en nosotros. Pues la fe persevera más allá del fracaso. La fe no niega la realidad que vemos, sino que pone a Dios por encima de ella.
O sea, Dios, hermanos, siempre está por encima, porque como nos dijo el Señor Jesucristo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, hermanos. Encontramos en San Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Es por eso que podemos decir que la familia que resplandece se familiariza y confía plenamente por la fe en Dios. Como lo leímos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Como familias de fe significa que para acercarnos a Dios será necesario creer que existe, creer que Él es el gran Dios hoy y siempre, el Dios inefable. Él es tan real y divino que tiene el cielo por habitación, hermanas, fíjense, todo el cielo es por habitación y porque Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin, hermanos. Qué grande es nuestro Dios y que Él es nuestro Rey soberano, que existe por sí mismo y al existir Dios por sí mismo es autosuficiente y más que autosuficiente es la misma fuente de toda la felicidad de quien pueda creer en Él por el Señor Jesucristo. Al acercarnos a Dios es necesario creer que es eterno, es inmutable y no puede cambiar. Nuestro Dios siempre es fiel, hermano, porque su fidelidad es para siempre. Recordamos el texto que acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Él creyendo y perseveramos en nuestra fe, es seguro que vamos a recibir el galardón que nos tiene preparado, hermanos. Tenemos que recordar que tenemos que presentarnos con Dios y vamos a tener una gran fiesta y va a repartir el Señor los galardones, ¿verdad? A todos los que creemos y los que hemos sostenido la fe en Él. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios recompensará a los que le buscan. Nuestro Dios no se queda con nada, siempre premia a los que sinceramente le buscan con todo su corazón. Dios nunca nos dejará sin ayuda. Él siempre socorrerá a los que se acercan a Él. En Jeremías 29:13 y 14 nos dice así, mis hermanos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, hermanos. Dios no puede rechazar un corazón que lo ama, un corazón sincero, siempre lo va a aceptar el Señor. La familia que resplandece y se familiariza y confía por la fe en Dios. Estos incisos que les doy, hermanas, al principio, es un repaso de los temas que ya hemos visto, ¿verdad? Y nosotros estamos repasando y confiando y que el Señor reafirme la fe, hermanos, que nos ha estado dando a través de estos temas. Nunca se olvidará que la fe es y partirá de una relación personal con Dios. La fe hace visible a nuestro Dios invisible, mis hermanos, y mientras nos mantengamos creyéndole a Dios, las cosas fluirán hacia nosotros conforme a su misericordia. Siempre su misericordia, hermano, es mejor que la vida. Cuando digo que lo invisible se hace visible o viceversa, quiero darles a entender que las cosas que no vemos son reales en Dios. Cuando confiamos que Él es lo que no vemos y pedimos a Dios, es una realidad absoluta en nuestra vida, una base fundamental para crecer en fe. Tenemos que ver, hermanos, que siempre que nos acercamos a Él, todo lo que pedimos lo va a contestar cuando Él sea su misericordia y sea el momento. Por lo último, mis hermanos, ya casi para terminar, quiero que vayan conmigo a la carta a los Romanos en 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, hermano, que estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también en la primera de Pedro 7, capítulo 1, versos 7 al 9, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis o no lo veamos, hermano, pero lo sentimos, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, hermanos. Qué hermoso está este texto. Como les digo, ya casi terminamos, hermanos, las familias que resplandecen y se familiarizan con Dios por la fe. Más, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, estamos por terminar un mes más de cuarentena en este año de gracia de 2020 y podrías preguntar, ¿cuántos de nosotros nos ha faltado algo? Es cierto que muchos de nuestros hermanos y hermanas han perdido y habrán perdido a alguien especial, ¿verdad, hermano? Otros de nuestros hermanos que no tienen empleo, o como les comenté, el testimonio de mi hermano en la carne, mis hermanos. Estamos pasando en este año de gracia por muchas pruebas y luchas, pero también estamos contemplando la gloria de Dios a los que creemos y tenemos fe en Él, hermanos. Pero como hemos visto hoy que Dios siempre tendrá cuidado de nuestras familias y de nosotros mismos, les pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios, mi hermano? Tal vez me dirás, ¿en qué, hermana Mari? Y permítame contestarles, hermanos, en el amor del Señor Jesús, en creerle a Dios en todas y cada una de sus promesas. ¿Podremos creerle a Dios otra vez pregunto, mis hermanos, disculpe por hacerles esta pregunta, pero es necesario que reconozcamos esto. Finalmente, sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios mismo nos dice, al que cree, todo le es posible. Espero que este repaso, hermanos, les sea de mucha bendición, pues a mí me ha sido de bendición porque a través de él, hermanos, de este tema tan hermoso, pude contemplar la gloria de Dios en mi hermano y en mi familia. Hemos estado recibiendo bendiciones. Claro que tenemos pruebas y luchas, pero en esta hora, hermano, hagamos una oración, no olvidando, hermanos, la necesidad de nuestros hermanos, la familia Alarcón, de este joven César que está perdido. Yo, hermanos, estoy triste y toda mi fe está puesta en Dios porque mi hijo también es trailero y, hermanos, es tremendo eso. Pero yo sé, hermano, que cuando Dios está en silencio es porque está actuando. Oremos, hermanos, que Dios aumente la fe de esta familia y aumente la fe de todas las familias ahí en Monte Sinaí, y que nosotros podamos contemplar su gloria, como dice su palabra. Al que cree, todo le es posible. Bendito seas, Padre Santo. Gracias te damos en este hermoso día porque nos has permitido encontrar, Señor, tu palabra y que tú a través de ella nos llenas de tu presencia. Bendito seas, Padre Santo. Te pedimos por la familia Alarcón, te pedimos por este joven que está perdido, Señor. Yo sé que tú estás obrando en él. Ha de estar, Señor, este joven. Tú estás obrando con el poder de tu Espíritu Santo, porque estamos todos unidos a una voz, unidos con esta familia que está en dolor, Señor. Pero así como te manifestaste en mi hermano, que también es trailero, y te has manifestado en mi hijo, te has manifestado en todas las familias, Señor, muy especialmente en las familias también de tus siervos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la fe y por el amor y la misericordia que tú tienes para nosotros. Te pedimos esto, Señor, no porque nosotros seamos buenos, sino porque confiamos en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.